El Congreso de la República, en cabeza de su presidente Efraín Cepeda, han demostrado una vez más que tienen miedo. Y el miedo radica en la manifestación ciudadana. Recordemos que el pasado 1 de mayo quedó completamente claro que son millones las personas que apoyan la consulta popular, que apoyan al presidente Gustavo Petro y que están en contra de ese gobierno que fue financiado además por multinacionales y que posiblemente, pues por eso es que estos congresistas decidieron hundir la reforma laboral, porque están respondiendo a los intereses de los privados y no a los intereses reales de los colombianos, de quienes los llevaron con sus votos hasta donde están en este momento. Incluso, hay que decirlo también, los congresistas, evidentemente los de la oposición, no se van a preocupar por los colombianos, no se van a preocupar por los trabajadores, pues porque gracias a cada uno de los colombianos están ganando más de 48 millones de pesos, y con ese super salario, ¿qué les va a preocupar un trabajador de una plataforma digital, un repartidor? ¿Qué les va a preocupar un hombre o una mujer que tiene que trabajar en la noche y que no está recibiendo los recargos nocturnos justos? O una persona, un hombre, una mujer, un joven que trabaja domingos o festivos y que no recibe el 100% de ese recargo dominical y de festivo. ¿O qué me dicen ustedes de que ellos vayan a pensar seguramente en los aprendices del SENA? ¿Será que sí van a pensar y se van a preocupar realmente por los trabajadores, por los colombianos de a pie, por los que son los que realmente están sosteniendo esta nación? Pues evidentemente no. Sin embargo, debido a esas manifestaciones por parte del pueblo colombiano en los últimos días, el Congreso de la República entró en pánico. Los ciudadanos, los campesinos, además, han mostrado abiertamente su apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro y a la consulta popular, pero no solamente ellos. Resulta que también gobernantes y alcaldes han manifestado su apoyo también a esa consulta popular. Y recientemente, además, se publicó una encuesta que deja completamente claro que son más los colombianos que van a votar sí a las 12 preguntas de la consulta popular. Y ese es el miedo de personas como Efraín Cepeda, que además no hay que olvidar jamás que se autodenominó el jefe de la banda para hundir todas las reformas sociales del presidente Gustavo Petro. Pues bueno, antes de que ustedes se enteren de qué se trata la última encuesta que puso a sufrir a la oposición y por supuesto esa carta completamente amarillista por parte de Efraín Cepeda, una carta llena de mentiras que ya la vamos a dialogar también, la invitación como siempre a que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, gracias a las personas que continúan suscribiéndose. No olviden por favor dejar ahí su suscripción en el botoncito que encuentran aquí abajo, no olviden ir dejando su like, no olviden compartir para que sean más los colombianos que sepan por qué es necesario salir a votar a la consulta popular, que además el presidente Gustavo Petro indicó que la consulta popular va porque va. Si el Senado de la República se opone a esta consulta popular, el mismo presidente Gustavo Petro lo que va a hacer es decretarla. Así que ese, por supuesto, es el miedo de la oposición. Quiero que empecemos este video con este mensaje que Margarita Rosa de Francisco publicó en las últimas horas, con el que concuerdo completamente y estoy de acuerdo que ustedes también van a estar completamente de acuerdo con este mensaje, porque para la oposición y también para los precandidatos presidenciales, lo único que mencionan en campaña es la palabra Petro, es el apellido Petro, es que van a derrotar a Petro, es lo único que tienen en su mente, pero no muestran en este caso propuestas claras, no hablan de economía, de medio ambiente, de salud, de trabajo, de educación. Eso está en el olvido para ellos, porque lo principal para ellos pues es hacer pantalla a través del nombre del presidente Gustavo Petro. Observen ustedes lo que dijo Margarita Rosa. El discurso de la derecha y del centro, analfabeta, anticuado y lleno de lugares comunes, es un insulto a la inteligencia de los votantes. Ambos defienden un antipetrismo recalcitrante. Insisten en que el único problema de nuestro país es Petro. Es un discurso que desconoce la historia oligarca de Colombia y que no explora el significado de las marchas de millones de personas que han salido pacíficamente a las calles a respaldar las reformas. Identifiquen el problema, señoras y señores que quieren
ser presidentes. Si no salen del fuera Petro, los idiotas seguirán siendo ustedes y no el pueblo, el que han tomado por idiota histórico. El problema que están teniendo ustedes es que el pueblo ya no es idiota, es que un pueblo informado ya en este caso no se va hacia la derecha, un pueblo informado ya no come cuento de estos que por durante décadas tuvieron el poder de nuestro país y que no hicieron absolutamente nada y que pretendían que el presidente Gustavo Petro solucionara en 4 años lo que ellos durante décadas no solucionaron y no quisieron solucionar. Pero resulta que el miedo pues no es solamente a los colombianos informados, el miedo también de la oposición y de personas como Efraín Cepeda, el presidente del Senado, es a este tipo de comunicados. Recientemente el alcalde de Barbosa, Santander, el doctor Marco Cortés, se pronunció frente a la consulta popular y anunció su apoyo férreo a este mecanismo de participación ciudadana. Se suman más apoyos a la consulta popular. Vean esto, por favor. Invito a votar por la consulta, a ejercer con patriotismo nuestra racionalidad, nuestro carácter, nuestra envergadura de hombres pobres, de hombres humildes, de una patria sufrida, de una patria envenenada por la desigualdad. Los invito a acompañar al presidente Petro, sin miedo, con alma y corazón, con el coraje comunero, con el coraje santanderiano. Vamos a demostrarle a este país y al Congreso que somos una mayoría colombiana, una mayoría social que quiere el cambio y que lo vamos a ejercer a través de la consulta popular. Lo que sea y lo que nos toque hacer, estamos dispuestos a hacerlo. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva la consulta! ¡Que viva el pueblo colombiano fortalecido, envenenado de verdad por la injusticia! Le vamos a votar a la consulta del presidente Petro, a la consulta popular. Que viva la consulta popular es lo que dice el alcalde de Barbosa, Santander, pero no es el único que ha anunciado su apoyo a este mecanismo de participación ciudadana. Los campesinos, los que han sufrido ese flagelo de la derecha, de la oposición, los que han vivido en carne propia el conflicto armado y diferentes problemáticas que nos dejó la oposición y la derecha que gobernaron durante décadas, también se pronunciaron. Esos campesinos que también necesitan de esta reforma, porque recordemos además que uno de esos puntos de la consulta popular habla que los campesinos también tengan acceso a seguridad social y a todas sus prestaciones. En este momento no la tienen. Los grandes ganaderos, los grandes también empresarios que trabajan el campo, pues no tienen a los campesinos con las condiciones dignas. Vean esto que menciona aquí RTBC, por favor, y por supuesto las palabras de esta ciudadana, de esta campesina, al indicarle a todos los colombianos que los campesinos están de acuerdo y apoyan la consulta popular. Y queremos decirle en este momento que usted no está solo y que el pueblo está con usted. Y que la consulta popular debemos de fomentarla desde las organizaciones de base. Usted no necesita que el Senado sea que la apruebe. Nosotros como campesinos tenemos toda la capacidad para apoyarlo en este proceso. Completamente de acuerdo. Vean ustedes además el cartel que va a salir a continuación. Observen, por favor. Sí a la consulta popular. Y lo dice Claudia Machuca, campesina de nuestro país, una de las tantas personas que trabajan la tierra, que le indica al presidente Gustavo Petro que él no necesita del Congreso de la República, que él realmente necesita es de todos los colombianos, los que sí apoyan esta consulta popular. Y ese es el miedo de Efraín Cepeda, ese es el miedo de la oposición, ese es el miedo de los senadores de los partidos de derecha que hundieron la reforma laboral, de partidos como el Centro Democrático, del Partido Conservador, del Partido Colombia Justa Libres, del Partido Liberal, esos partidos que por años
han desangrado a nuestro país. Pero además, les hablaba yo al inicio de este video también de una encuesta que fue pública hace unas horas por parte de Cifras y Conceptos y reveló que son más los colombianos que están de acuerdo con la consulta popular, que son más los colombianos que van a votar sí a esas 12 preguntas de la consulta popular. Y yo quiero que ustedes mismos observen esos resultados. Observen esto, por favor. Dentro de las preguntas, incluso le hacen allí a los colombianos esas cuestiones, esas interrogantes de por qué creen ellos que el presidente Gustavo Petro impulsó la consulta popular. Y vean ustedes las respuestas. Los colombianos ya no comen cuento. ¿Por qué? Porque el Congreso no aprueba sus reformas, pero también porque cree que sus propuestas tienen respaldo popular. Eso es lo que principalmente piensan los colombianos respecto al motivo real de por qué el presidente Gustavo Petro está convocando a una consulta popular. Adicionalmente, observen ustedes esta pregunta. ¿Está de acuerdo con que el presidente convoque una consulta popular para decidir sobre las reformas no aprobadas en el Congreso? Sí, el 57% de las personas encuestadas indican que están de acuerdo con que el presidente Gustavo Petro convoque a la consulta popular. Pero además, ¿cómo responderían ellos en dado caso de que esta consulta popular sea un hecho? Porque será un hecho, según lo que mencionó el presidente. Varias personas indican que efectivamente sí votarían a la consulta popular, pero que además votarían 12 veces sí a esa consulta. Dentro de los territorios que más votarían según esta encuesta están Barranquilla, Cali, Bogotá y Medellín. Pero además, ¿cuál es esa probabilidad de participación en la consulta? El 43% de las personas encuestadas indican que sí participarían en esta consulta popular, pero no solamente eso. Vean ustedes también los resultados y los porcentajes a cada una de las preguntas de esta consulta popular. El naranja indica que sí están de acuerdo con cada una de esas preguntas. Y vean ustedes, esto deja completamente claro que las preguntas propuestas por el gobierno del presidente Gustavo Petro para esta consulta popular tienen acogida en los ciudadanos. Ese es el miedo de la oposición. Los colombianos ya saben quiénes son los que les están negando la dignificación laboral. Los colombianos ya saben por qué el presidente Gustavo Petro está convocando masivamente a una consulta popular, y es porque ese gobierno, es porque ese Congreso, lo que está haciendo es legislar en contra de cada uno de los colombianos, y lo que están haciendo pues es gobernar para sus intereses personales, sus intereses privados, como lo han hecho durante años. Además, quiero que ustedes recuerden por favor las palabras del presidente Gustavo Petro cuando indicó que de no aprobarse la consulta popular en el Senado de la República, lo que él haría es, en este caso, pues mandarla por decreto. Fácil, así como de verdad debería de realizarlo el presidente Gustavo Petro de una vez por todas. Y frente a esto, pues se pronunció Efraín Cepeda, que ya vamos para allá. Vean esto. Si el Senado no toma decisión, yo puedo expedir por decreto la convocatoria a consulta popular. Si se hace la consulta popular y gana el sí, en el umbral que dice la norma, es decir, millones de colombianos, 13 millones de colombianos, 14 o 20, ojalá. Entonces, el Senado, el Congreso de la República tiene 6 meses para aprobar, 2 periodos constitucionales para aprobar las leyes que hacen realidad el sí en la pregunta. Esas son las palabras del presidente Gustavo Petro, palabras que no le gustaron a personas como Efraín Cepeda. Vean esto. Carta abierta a los congresistas de Colombia. El Congreso no cederá ante presiones, amenazas ni símbolos de guerra. Mi invitación a los congresistas es para que no se dejen amedrentar por el gobierno. Hoy más que nunca reafirmamos nuestra independencia y que cada voto sea libre y valiente. No vamos a leer toda la carta que publicó aquí Efraín Cepeda. Sin embargo, en un resumen rápido de lo que dice esta carta es que le envía un mensaje a los congresistas, que para que no se dejen amedrentar, que para que supuestamente no se dejen amenazar, que para que no se dejen presionar por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, que supuestamente se busca afectar la voluntad del Congreso de la República, un Congreso que según lo mencionó ahí, además comparando al gobierno del presidente Gustavo Petro
con hechos tan lamentables que ocurrieron en el Congreso de la República en años anteriores, como el tema de la parapolítica, los congresistas y políticos que buscaban ayuda de los paramilitares para poder llegar al Congreso de la República, para llegar a gobernaciones, alcaldías. Con ese tipo de situaciones compara Efraín Cepeda al gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero además hay una parte que me llamó profundamente la atención de esta carta, y es que él dice que supuestamente nunca un gobierno había presionado al poder legislativo con tal intensidad, hasta llegar, según él, al punto de la confrontación. Pues aquí vamos a recordarle en este video a Efraín Cepeda que si hubo un gobierno que ejerció tal presión al Congreso de la República que varias personas terminaron condenadas, y ese caso es el de la yidis política. Presionaron a congresistas, presionaron a funcionarios para que votaran y se pudiera cambiar un artículo de la Constitución Política de nuestro país para que ayudara a la reelección del hoy acusado Álvaro Uribe Vélez. Recordemos parte de esta nota que publicó RTBC el año pasado en el mes de septiembre. La Corte ratificó condena a 3 exfuncionarios de Álvaro Uribe por sobornos en el Congreso para aprobar la reelección presidencial en 2004, caso conocido como yidis política. Pero pues ahí, según Efraín Cepeda, no estaban presionando absolutamente nadie, ¿no? Los sobornos no son presión, seguramente para Efraín Cepeda, pero queda completamente claro que los gobiernos anteriores hicieron artimañas hasta más no poder para quedarse en el poder, y un caso específico de esa presión nunca antes vista fue el caso de la yidis política, que evidentemente Efraín Cepeda pues no lo va a mencionar. Además, recientemente, pues respecto a esa carta publicada por Efraín Cepeda en sus redes sociales, haciendo de Salvador, además que recibió apoyo paradójicamente de Catherine Miranda, que dice que sí tienen presidente del Congreso de la República, sí tiene presidente. Pues Armando Benedetti se pronunció, ministro del Interior. Él dice: el gobierno no ha amedrentado ni amenazado al Congreso de la República. Lo repito nuevamente, si senadoras y senadores no votan por la consulta popular, corren el riesgo de que el pueblo no los reelija en 2026. Eso es lo que hemos dicho. Nadie se puede asustar por la espada de Bolívar. Vean esto. A mí lo que me preocupa de esa carta es que el presidente Cepeda dice que se está amedrantando a el Congreso de la República, y hay que rechazar de forma tajante que no se ha amedrantado ni se ha amenazado al Congreso de la República. Lo único que se dijo es: vea, si no votan los derechos de los trabajadores de que tengan un sueldo decente, muy seguramente el pueblo lo que va a hacer es no reelegirlos. Ahora, que se haga compasión por las reformas y por los derechos de la clase obrera es otra cosa completamente diferente, pero no hay amenaza. ¿Cuándo hay amenazas al Congreso? Cuando usted saca el ejército a la calle, cuando se apresan sin órdenes judiciales. Muy al estilo de Iván Duque en el estallido social. Cuando hay atentados contra alguno de ellos, nadie puede decir que eso, nadie se puede asustar por la espada de Bolívar. Nadie se puede asustar por la espada de Bolívar, pero adicionalmente el gobierno en ningún momento ha amenazado ni ha amedrantado al Congreso de la República, como lo quiere hacer ver Efraín Cepeda, haciéndose la víctima. Pero el ministro del Interior no fue el único que se pronunció, el senador Wilson Arias también. Y vean ustedes las contundentes palabras que le dice: acate o renuncie. Senador Efraín Cepeda, el día que ustedes hundieron la reforma laboral fue el día que traicionaron a más de 10 millones de familias colombianas. Hoy, cuando se enfrenta a la oligarquía y sus congresistas arrodillados contra el pueblo colombiano soberano, sepa que estamos decididos a que gane el pueblo. Leyeron que al hundir la reforma laboral debilitaban al gobierno del cambio, pero despertaron a un pueblo que comprendió que el Congreso lo estaba traicionando. Su carta, en la que prácticamente pide que se niegue la consulta popular, es de una infinita vergüenza. Antes veíamos a los zorros disfrazados de ovejas. Usted ya ni siquiera elige disfrazarse. A usted y a Miguel Ángel Pinto les reconozco la valentía de su descaro. Hay que perder toda dignidad como congresista para pedir que se impida al pueblo decidir si quiere recargo nocturno desde las 6 de la tarde, recargo dominical del 100%, contrato de aprendizaje con carácter laboral, tasas preferenciales para MIPYMES y el fin de la tercerización. Y luego salir a decirle a ese pueblo que lo están representando. Pero la gente no es estúpida como ustedes creen. El 57% respalda la consulta
consulta según encuestas de hoy y ese apoyo popular va a crecer grandemente. ¿Quiere defender la libertad, la democracia y al pueblo? Entonces ya tiene la respuesta. El pueblo quiere la consulta popular. El pueblo quiere la consulta popular y va a tener la consulta popular de acuerdo a las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Si el Senado de la República no aprueba este mecanismo constitucional, este mecanismo de participación ciudadana, pues él lo va a decretar. Y que sean los millones de colombianos los que decidan por medio del voto popular si están o no de acuerdo con las preguntas y además si están o no de acuerdo con la dignificación laboral de todos los colombianos. Pero nos queda completamente claro que el presidente Gustavo Petro y el gobierno nacional continúan sumando apoyos para la consulta popular, continúan sumando personas que efectivamente se unen a este llamado del gobierno nacional de que el Congreso de la República no es el que manda, de que ellos, los de la oposición, han creído durante años que supuestamente en este caso pues tienen todas las de ganar, pero esta consulta popular los está llenando de miedo, los está llenando de temor, porque serán millones las personas que van a salir. Y el presidente lo dijo, ojalá sean más de 14, más de 20 millones de personas las que salgan a las urnas para que se den cuenta quiénes en realidad mandan en Colombia. Así que a todos, como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden, por favor, comentar qué piensan ustedes de esa carta tan infame de Efraín Cepeda, pero adicionalmente, qué piensan ustedes de los apoyos que ha sumado a lo largo de este tiempo el presidente Gustavo Petro. ¿Qué piensan también sobre esas palabras ilustres de Margarita Rosa de Francisco frente a estos congresistas que no hacen otra cosa más que burlarse de los colombianos, de los políticos, de esos candidatos presidenciales, que su única bandera es Petro, que su única bandera es fuera Petro? Los dejaremos en completo ridículo para el año 2026 y de eso estamos seguros, así que los leo en los comentarios. No olviden, por favor, compartir, dejar su like, comentar, suscribirse a nuestro canal de YouTube para que le podamos llegar a muchas más personas con esta información que evidentemente no sale a través de los medios tradicionales. Los leo a todos y por supuesto, como siempre, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí a través de Al Punto. Gracias a todos. Chao.